¿Te apareció? Sí, grabando. Bien. ¿Cuánto? Bueno, estamos faltan chicos todavía, ¿no? Éramos 18 recién. Sí, pero si se graba después la pasamos al Ahora grupo parece y... que no entra. Ah, bueno, hola a todos, bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de semiología obstétrica y de diagnóstico de embarazo. Les quiero comentar que ustedes en el programa dice diagnóstico de embarazo y semiología obstétrica. Pero a mí se me ocurrió, pensé que era mejor saber primero qué es la semiología obstétrica. Chicos, no sé quién tiene el prendido. Estoy escuchando voces. Bueno. Digamos que yo cambié las reglas y puse primero semiología obstétrica para saber bien qué es lo que es, y eso en realidad nos lleva al diagnóstico. Y después hablo del diagnóstico de embarazo. ¿Se entiende? Yo creo que es bueno, no es lo que hice, pero ahora lo vamos a reproducir directamente los miércoles. Sí. Esto de la evolución del trabajo práctico y la interpretación y de lo que han hecho. ¿Te parece? Y si estamos de acuerdo. ¿Me ven ahí, Noel? Noel. Sí, sí, yo te veo, solo que tenía cortado el audio para que no escuchen ruidos. Sí. ¿Se ve todo? ¿Se ve todo? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que estás? ¿Vas a compartir la No me pantalla? aparece otra vez yo quedaba arriba. Claro, yo quería compartir la pantalla, pero se ve chiquito. No, no Esa sé. es la duda mía. Porque el otro día me aparecía. Pero que ahora no las has compartido porque no se ve nada, ¿eh? Ah, bueno, listo. Entonces cierro. Espera. Compartir. Ahí. Sí, vale. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí. Bueno, pero no. Bueno, pero no es ahí donde está. Bueno, el resto me escuchan con el dedo, ¿no vos los ves? Bueno, arrancamos entonces con semiología obstétrica. La semiología obstétrica es una ciencia que tiene en cuenta los signos y los síntomas. No es lo mismo un signo que un síntoma. El signo es algo que comprobar, en cambio el síntoma es algo subjetivo que lo refiere el usuario o la paciente en este caso en obstetricia. Junto con los signos y los síntomas, más la anamnesis que realizamos, el examen físico reproductor femenino, vamos a llegar, con eso concluimos hacia una semiología obstétrica. Todo esto nos va a confirmar que un diagnóstico. Ahora bien, la semiología obstétrica se divide en dos partes. Una es la semiotecnia, o la técnica o búsqueda del signo, y la quilante, y del griego paidéticos, referente a la enseñanza. O sea, que nosotros vamos a corroborar y vamos a llegar a un diagnóstico. Por eso se concluye siempre que se dice que la semiología es el arte y la ciencia del diagnóstico. Un ejemplo, por ejemplo, si yo digo que vuelvo a la anterior, yo les dije que el signo es algo objetivo, que uno corrobora, que comprueba. Y el síntoma es algo que se refiere el que lo siente. No es un signo, es un síntoma, porque yo no lo puedo comprobar, a no ser que lo vea que se retuerza. ¿Se entiende? Porque si me dice que le duele la muela, yo no tengo forma de comprobar el dolor a no ser de que está mal. En cambio, la fiebre es un signo. Yo le tomo la temperatura y compruebo que realmente tiene
En cambio, es más subjetivo y hay gente que refiere o lo manifiesta de más o en menor medida, ¿se entiende? Entonces, esto lo traducimos a la obstetricia. La menorrea, nosotros no la podemos comprobar, que es un síntoma. En cambio, si la paciente dice que en las primeras semanas de gestación, nosotros vamos a tener que la paciente refiere fatiga, mareo, vómitos, y bueno, son cosas subjetivas. Ahora, el signo lo van a tener en el aparato reproductor femenino, ya sea en el útero, entonces, pero van a tener que pasar más semanas. No sé si estamos claras. Entonces, síntomas, y además hago toda una anamnesis, un interrogatorio a la paciente, hago una revisación clínica, voy a llegar a un diagnóstico. ¿Entiende lo que digo? Estamos claros. Hay que ver si la pueda ver. ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Se ve la... ¿No es? ¿No es? ¿Verdad que no lo comparto? Se escucha un poco entrecortado, Bra, tu audio. ¿Se escucha cortado? Pero yo no estoy buscando, no tengo auriculares puestos. Y están todos los acá está Cristian. Me parece que están sin pilas. Ahí está ya. Bueno. Vamos a ir. Va a ser por pregunta. Acá de cierta manera volvemos otra vez un poquito pero ya con idea de ¿se ve, no? ¿Ves? ¿No se ve nada ahora? ¿Ah? ¿Lo ven? ¿No? Sí se ve, Gra, porque pusiste recién el PowerPoint. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Lo que te decía. Vuelvo a donde... Sí, que sí. Ah, yo también te escucho a vos con interferencia. Porque capaz que sea la... Ah, la batería, sí. Sí, ya está, yo la enchufé. Bueno, entonces, la semiotecnia y la clínica propedéutica. Entonces, ahora, en la semiología obstétrica, cuando llega un diagnóstico, ese diagnóstico se puede hacer. Un diagnóstico, o sea, lo que es fisiopatológico, o sea que hay un conjunto de signos que a nosotros nos van a llevar a decir que es un síndrome. Entonces, lo patológico lo vamos a dejar de lado. Después hay un diagnóstico anatómico, no es un sistema. Un diagnóstico etiológico, el origen del embarazo, el diagnóstico de la capacidad funcional que nos va a llevar a, nos vamos a poder predecir, pronosticar si ese embarazo, esa paciente puede llegar a tener un embarazo normal o no. En la semiología obstétrica tenemos términos que tenemos que empezar a seguir de términos para que se empiecen a empezar a usarlos y a familiarizarse con ellos. La grávida, gestante, primigesta es la mujer grávida por primera vez o embarazada por primera vez. La primigesta joven es la que tiene entre 15 y 19 años. La primigesta añosa es entre los 35 y 39 años. Después está la primigesta. La multigesta tiene 2 o más embarazos. La paridad es el número de partos vaginales o cesáreas que ha tenido una mujer.
El feto que pesa menos de 500 grados se considera un aborto, hablando de abortos espontáneos, ¿no? La nulípara es la mujer que nunca ha parido. Un aborto, pero nunca un parto, ni siquiera una cesárea. Una multípara es aquella que ha tenido 2 partos, o 2 partos fisiológico, parto normal, o el parto quirúrgico o cesárea. La gran multípara es la que tiene más de 6 partos. La edad gestacional es EG. El embrión es el macizo de células internas desde la fertilización hasta las 8 semanas de gestación. Y un feto es desde el infante es desde que se nace hasta el primer año de vida. El embarazo a término es de 37 a 41 semanas o 280 días, cada de las 42 semanas. Estos son términos que nosotros usamos en la semiología obstétrica. Entonces acá es lo que estaba recordando en la primera, al comienzo de la síntomas. Entonces, ¿qué es síntoma? El signo es una manifestación objetiva, es lo que uno observa en el examen físico, y el síntoma es la... Entonces, estos signos y síntomas siempre están relacionados con las modificaciones gravídicas generales y las gravídicas del día. Entonces, por eso es muy importante saber reconocer cuándo es una modificación general y cuándo es gravídica. Entonces, si hablamos de modificar las trompas, estamos hablando de modificaciones locales. Si hablamos de modificaciones del aparato renal, digestivo, cardiovascular, son todas modificaciones generales. Eso lo tiene que tener claro desde ahora. Tal vez no lo hayan leído detenidamente, porque está claro que le pusimos modificaciones generales primero y después modificaciones graves. Es necesario leer, además del Power, que escuchan en la clase, ir al libro, para poder teorías, no quedarse con el Power. Ustedes verán que mis Power son muy escuetos. ¿Por qué? Porque la finalidad es que queden con esto solamente. Entonces, la semiología obstétrica tiene además signos y síntomas de presunción, signos y síntomas de probabilidad, y tiene signos y síntomas de certeza. La presuntivo, yo presumo que esa mujer está embarazada. Ella me trae un síntoma que es la menorrea, me dice que yo no menstruo hace un mes, hoy es 20 de agosto. Bueno, para mí es subjetivo porque yo no veo nada. ¿Cómo voy a ver la menorrea si es la falta de menstruación? Entonces, ahora, el signo que me dice que tiene mareos, que se desvanece, que además le está sucediendo que tiene náuseas y vómitos matutinos. Entonces, yo ahí voy a sospechar una serie de síntomas, ¿y qué hago? Entonces, la primera sospecha entre una mujer joven y fértil es pensar que está embarazada. Y aunque después se descarta lo demás. Un signo de probabilidad y un síntoma. Y bueno, vemos que el signo es algo objetivo, yo voy a ver una cierta modificación, un aumento de tamaño del útero. Bueno, probablemente esté embarazada. Un síntoma, que la mujer me refiere, que sigue en la menorrea, tiene un aumento del útero, yo ahí tengo 2 signos. Tengo un signo de probabilidad y un signo de presunción. Hace sospechar con más razón que estamos hablando siempre de un embarazo entre 8 y 12 semanas. Esas son probabilidades. Ahora, los signos y síntomas de certeza, ya estamos hablando de un embarazo que supera entre las 12, 14 o 16 semanas. ¿Por qué? Porque la mujer va a manifestar que tiene un aumento de tamaño del útero considerable, o sea, por debajo del ombligo. Entonces, en ese que no le viene porque puede ser irregular, entonces yo tengo ahí un signo certero de que tengo un embarazo. ¿Cómo lo confirmo y tengo la certeza absoluta? Si yo, entonces, ante la presencia de latidos cardíacos fetales, tengo la certeza que está embarazada. ¿Lo confirmo con qué? Con ecografía. El signo de certeza siempre es. Tenemos el síntoma de certeza que lo manifiesta la mujer porque dice que ella siente, algunas manifiestan que siente el movimiento y otras que siente una sensación rara, como que no sabe si son gases o qué es lo que tiene.
Empezamos, entonces ahora ya podemos decir que sabemos lo que son los signos y síntomas de embarazo. Entonces podemos llegar al diagnóstico de embarazo. Primero tenemos que partir de la base, antes que el embarazo, lo patológico está presente en alrededor de un 15% o menos de la mayoría de los embarazos. Ahora, ¿cómo lo? Ya dijimos que tiene signos y síntomas, entonces a través de la semiología vamos a llegar a la conclusión que hay un diagnóstico y el ecográfico. El diagnóstico clínico de embarazo tiene signos de presunción, síntomas de presunción, signos de probabilidad, síntomas de certeza. Los dos. Que lo ideal ocurra menor de 12 semanas, vamos a estar siempre hablando de signos y síntomas de probabilidad o de presunción de probabilidad. La certeza nos va a dar si solicitamos una ecografía o si solicitamos otra cosa. Antes de la ecografía no es unidad. Fíjense de esto, que están relacionados con las modificaciones locales y generales. Así como a nivel, en este momento son los signos locales, o sea, todo aquello que ocurre en el aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son? Y en la vulva. Si no, tendríamos que hablar tenemos que tener en cuenta estos signos que aparecen en el útero, es el signo de Pisca-Sex. El útero, cuando aumenta de tamaño, es un tamaño globuloso y es asimétrico, donde fue fecundado, del lado de la trompa, donde se produjo la fecundación. Y entonces por la anidación que va a hacer también, y por eso se llama que es asimétrico. Y ese es un signo de Pisca-Sex, que ustedes lo tienen que recordar desde ahora que estudien hasta que termine la carrera y el área de Budín. Entonces, ¿cuál es el signo de noble Budín? Si nosotros tenemos una embarazada de 6-7 semanas, y nos encontramos que no tenemos acceso a una sumidad beta ni a un de compra en la farmacia, un EVATEF, podemos hacer un tacto y buscar los fondos de sacos laterales. Entonces, si nosotros, como el útero ha crecido, el fondo de saco, tal como ven en la imagen izquierda de la pantalla, ustedes tactan el cuerpo uterino. Ese es positivo. Busca el fondo de saco lateral con el dedo y no encuentra nada, el signo de noble Budín negativo. Entonces, esos son los que se usaba antes de que apareciera los se usan todavía, no es que están descartados. El signo de Hegar, que están subdivididos en el reblandecimiento que hay a nivel del istmo. O sea, el istmo, acuérdense, que es la parte que está entre el cuello y el cuerpo uterino. Versoflexión, o sea, está hacia adelante, es el Hegar 1, que entonces el útero es como que se viene hacia el pubis. Entonces, y es un tacto bimanual. Si uno hace un tacto, el pubis y los dedos casi que se tocan, significa que el signo de Hegar es positivo y está embarazada. Si por lo tanto, si el útero está en retroversoflexión y se endereza al nivel que se va, al mismo tiempo que se va haciendo extrapélvico. Entonces, si uno hace un tacto bimanual también y casi que sin crecimiento, el signo es positivo. Si no tactamos nada, existe la duda de que sea negativo. Por supuesto que eso también depende de la práctica, porque puede estar condicionado también al tejido adiposo que presenta la paciente, si es primigesta, si es múltiple. El signo de noble Budín que hacer el de Hegar. El signo de Gutner, si no hace tacto con un embarazo de pocas semanas de gestación, lo vamos a encontrar reblandecido. Al tacto es como si tactáramos los labios. Cuando era embarazado es como si nos tocáramos la nariz. Entonces, acuérdense, tenemos el signo de Pisca-Sex, el signo del noble Budín, el signo de Hegar 1 y 2, el signo de Gutner, y después tenemos el signo de Chadwick, que es la mucosa vaginal, como está congestionada, toma un color rojo, azul, violáceo, y la vulva la misma coloración. Esto también aparece después de las 12, 14, 16 semanas.
Y otro signo que hay que tener en cuenta es el signo de Osiander, que es cuando uno hace un tacto y en el fondo de los sacos va a sentir el pulso de la arteria. En el diagnóstico, ¿sí? Todo esto está enmarcado en el diagnóstico clínico de embarazo, en el cual, para calcular la semana de gestación, si la paciente en marzo fue su última menstruación, yo qué tengo que decir, bueno, tengo un mes, son 4 semanas, más 2, tengo 6 semanas de gestación. Si me dice que tiene 2 meses, yo le sumo 2 también, entonces el tercer mes, 3 por 4, 12, más 2, 14. O sea, que en el primer trimestre yo voy a agregarle 2 semanas. En el cuarto, quinto, sexto, 3 semanas. Y del séptimo al noveno, 2 semanas de gestación. Este es el diagnóstico clínico para decir que estamos embarazadas. Cómo sacar la fecha, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos hablando de cómo diagnosticamos el embarazo de forma clínica. Tenemos el diagnóstico biológico de embarazo, que yo los voy a nombrar, y ustedes tienen que leer el apunte que busqué, Aschenberg y Sonbeck, que se descubrió en 1928, y era la presencia de la gonadotrofina coriónica en ratones. El de Friedman, el Gallen-Manini, que era en ranas. El de Friedman era en ratas. En el año 80. También tenemos el diagnóstico de embarazo inmunológico, que es la detección de un plasma, en el plasma o en orina, de la fracción beta de la hormona coriónica, como ya se lo explicó Paola, tiene 2 partes, la alfa y la beta. Y a nosotros, para saber si hay embarazo, es más importante la beta. Y como dijo Noel recién, hay pruebas cuantitativas, es para hacer lo que se dice, una serie de análisis para ver si aumenta o disminuye la hormona para determinadas patologías. Entonces, quiere decir si está o no la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica, que nos va a hablar que hay un embarazo, que hay placenta, primero y principal. Entonces, porque puede haber embarazo, ya lo vamos a ver adelante, después tenemos que verificar con una ecografía la presencia o no del embrión. Entonces, igual que los métodos, tenemos el método de inmunoanálisis por aglutinación, de análisis rápido en un ensayo y la prueba de inmunopresencia. Estos están todos relacionados con la presencia o no de gonadotrofina coriónica. Yo también está todo muy explicado en el apunte. Y ustedes lo tienen que saber. Está muy fácil en el apunte. La presencia de hormona gonadotrofina coriónica, cómo va a aumentar para darnos los resultados. Se presenta al 7º día de la implantación. Pero si lo hacemos en sangre, se hace aún antes de la falta. Después tenemos el diagnóstico de embarazo por ecográfico. O sea, este es un diagnóstico de certeza. Tenemos signos y síntomas. Con el diagnóstico inmunológico vamos a saber si está presente la gonadotrofina coriónica. Entonces vamos a ver si ese embarazo es un embarazo fisiológico, es de ecografía. O sea, porque vamos a ver la presencia de ¿qué? En un embarazo de 6 a 8 semanas. Vamos a ver la presencia del saco amniótico y la futura placenta. Es un embrión pequeñísimo que, como ustedes tienen en la pantalla, una imagen ecográfica, las estructuras fetales según la edad gestacional. A los 7 días de amenorrea se puede observar un endometrio engrosado. En la semana 5 aparece saco vitelino y las 7 semanas de gestación. Entonces, si nosotros tenemos un embarazo a las 6 semanas de 6 semanas de gestación, pero no se observa el embrión, debemos esperar, no descartarlo, porque siempre hay un margen de error, tenemos que repetir, porque no sabemos si realmente son 6 semanas por ahí, son 4, por eso generalmente se esperan 2 semanas, se repite la ecografía, y en 2 semanas, si eran 4, van a ser 6, seguridad que vamos a ver el saco vitelino, el saco amniótico, y vamos a ver el embrión, y vamos a ver si tiene latidos cardíacos. Si no tuviera latidos cardíacos, lo volvemos a repetir, no se diagnostica la ausencia de embrión con una sola ecografía, se debe repetir. Entonces, porque a veces, dependiendo de los aparatos, podemos decir que el diagnóstico es fidedigno. Entonces, inmunológico y el diagnóstico ecográfico, podemos llegar a la conclusión y decir, hay un embarazo de tantas semanas de gestación, latidos.
por ecografía. Eso hoy en día es lo último que hay y ya podemos comprobar el embarazo muy, muy pequeño. La última menstruación y nos va a llevar a sacar la fecha probable de parto. Entonces lo que tienen que tener presente ustedes es que cómo llegar al diagnóstico de embarazo. A veces, de diferentes diagnósticos, primero teniendo en cuenta la semiología, signos y síntomas, para llegar a un diagnóstico clínico. A eso le sumamos al diagnóstico inmunológico